un libro profético, Daniel capítulo 2, y vamos en esta tarde a aprender de la palabra de Dios para la gloria y la honra del Señor. Y en la medida que usted ya lo vaya teniendo, por favor, váyase poniendo de pie para que le demos lectura al versículo 44 y al versículo 45 de Daniel. Capítulo 2, versículo 44 y 45. Y hoy quiero, en esta tarde, hoy vamos a terminar una enseñanza que casi nos ha llevado un poquito, cerca de 2 meses. Y quiero que todos ustedes estén conscientes de por qué es muy importante para nosotros ver cómo el Señor va haciendo con su palabra cambios en la vida de las personas. Los pastores no cambian a las personas. La mamá, yo vi a mi abuelita llorar mucho por mi papá, nunca cambiaron sus lágrimas a mi papá. Y puede suceder todo eso, pero lo que sí puede cambiar la vida de un ser humano es la palabra de Dios, es la iglesia. Amén. Así que pónganse de pie. Vamos a darle lectura al versículo 44 de Daniel en esta tarde. Y dice la palabra del Señor así, todos juntos, léanlo por favor. Dice, y en los días, otra vez, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será un reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Cierre sus ojos. Padre, en esta mañana nos ponemos en tus benditas manos para que tú nos hables a este pueblo, a esta iglesia, Señor. Y queremos agradecerte, Padre Celestial, Señor, porque tú, Señor, nos traes luz a nuestras vidas. Queremos honrarte y queremos glorificarte. Recibe la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor, en esta mañana. Mire, la iglesia es muy importante. Si para Jesús es importante, para el Padre es importante y el Espíritu Santo se mueve en la iglesia, nosotros tenemos que aprender que la iglesia, ¿sí? En primer lugar, no se trata de un club social. ¿Qué es un club social? Por ejemplo, hay quienes a lo mejor han visitado, yo en el tiempo que fui vendedor de pan, entraba a dejar unas cajas de banderillas a un club social, ¿sí? Allá le estoy hablando por Tlalpan, en la alcaldía de Tlalpan, hay muchos clubes sociales y estos de alguna forma tienen algo, ¿sí? Que es tener gente para que ellos puedan tener una membresía, ¿verdad? Y no todas las membresías son iguales. Nosotros nos ofrecieron unas membresías que cuando nos dieron el precio de la membresía, pues casi queríamos regresarle lo que nos habían invitado de comer. Entonces llegaban hasta los 3 millones de pesos, 4 millones de pesos una membresía. Y esa membresía pues tiene derechos, ¿verdad? Tiene derechos a que usted vaya las veces que quiera, que todo ese tipo de cosas, coma los alimentos, pero la más económica, la más barata, por así decirlo, ¿verdad? Les quiero dar una introducción, ¿sí? Esa membresía en un momento dado no puede pasar a los juegos, a los juegos acuáticos, nada más le restringe ciertas áreas y así es, ¿sí? Yo quiero decirle en esta hora que cuando nosotros vemos esto, mis hermanos, usted llega a un lugar de estos y no conoce a la gente. A veces como que de repente usted dice, pues quién sabe quién será y a lo mejor es hasta un extranjero. Y por eso yo quiero hacer una diferencia entre lo que es una iglesia y un club social. Porque lo que yo quiero establecer, lo que yo quiero en esta mañana dejarle a ustedes bien definido lo que es el reino de Dios y la iglesia.
Eso es muy importante, ¿sí? La iglesia, mis hermanos, la iglesia es un grupo de personas lavados con la sangre de Cristo. La iglesia es un grupo de personas imperfectas. Yo sí soy imperfecto, ¿sí? Entonces, ese tipo de personas, el Señor Jesucristo fue el que nos salvó. Y por medio de su preciosa sangre pasamos a ser parte de su iglesia. No de la iglesia de nadie, de su iglesia. La iglesia incluso, aunque digan lo que quieran los católicos, no le pertenece al Papa. Le pertenece al que murió por ella. Le pertenece al Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo en esta mañana? Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros venimos a la iglesia? ¿Sí? No venimos a esto, a las que son las paredes. Esto se llama templo, ¿sí? O cuarto, o salón, si le quiere decir. Pero los que estamos aquí sentados en esta mañana, que dejamos que Cristo, o más bien reconocemos a Cristo como el Señor de nuestra vida, somos salvos por medio de su sangre. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Cuántos lo creen esta mañana? Ok, ahora, cuando el Señor Jesucristo venga, ¿sí? No viene por llaneros solitarios. Por eso cuando alguien le quiere decir, es que yo por eso no voy a la iglesia, porque en la iglesia hay puros hipócritas, dígale, amén. No, no es broma lo que le estoy diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no hubiéramos sido así, nunca hubiéramos venido. Llegamos porque necesitábamos de Cristo su ayuda. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Y entonces nos ha ido quitando los hipócritas poco a poquito. Ahora, no nos ofendamos, porque el hipócrita no es una ofensa, ¿eh? La palabra hipócrita lo usaban en Roma. Cuando hacían los teatros, cuando hacían las exposiciones de un teatro, de una obra, ¿sí? Lo que se ponían los actores se llamaba hipócrita, que era un cambio de personalidad, ¿sí? Eso es lo que significa hipócrita. Entonces usaban algunas caras, algunas veces lo que más atacaban era el gobierno de los Césares, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué hacían? Hacían en sus obras de teatro y ellos se ponían una máscara. Hoy ya a lo mejor ya no sucede ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Nosotros llegamos con ciertas personalidades que el mundo quiso ponernos. Y con el paso del tiempo, Dios nos ha ido cambiando la verdadera personalidad que tenemos y que es hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Por eso es muy importante entenderlo. Ahora, cuando alguien le diga a usted, es que yo por eso no voy a la iglesia, pero yo creo en Dios, no cree en el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia Cristo viene por una iglesia, que somos los que nos reunimos aquí, los que se reúnen por el eje 8, los que se reúnen en Ecatepec y que glorifican al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y su dueño se llama Jesucristo. ¿Cuántos lo creemos en esta mañana? ¿Ok? Ahora, fíjense bien. ¿Por qué es la importancia que nosotros entendamos esto? Qué bueno que tomamos la enseñanza de lo que es la base doctrinal de la iglesia, que es la iglesia, que es la Biblia, ¿sí? Pero una de las cosas que es muy importante entender, ¿por qué nos bautizamos? ¿Sí? ¿Por qué nosotros queremos ser bautizados? Ahora, fíjese bien, ¿sí? Dije que Cristo va a venir por su ¿qué? Cristo va a venir por su ¿qué? Por su iglesia, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes anhelan casarse? Échale, sí, con ganas, pues qué. No, los casados ya no levanten la mano, ¿eh? Ya, usted ya. A ver, fíjese bien. Ok. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la novia del Cordero, la novia de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Entonces el Señor Jesucristo, ¿sí? Va a venir a casarse con su iglesia. Otra vez, va a venir a casarse con su iglesia. ¿Por qué? El casamiento es un compromiso. ¿Qué es el casamiento? Es un pacto entre dos personas, ¿sí? Es un pacto entre dos ¿qué?
entre dos personas. Sí, ser fieles, estar en las buenas y en las ¿qué? En las malas, ¿verdad? Hasta que la muerte nos ¿qué? Yo ya le dije a mi esposa, después de que tú y yo ya nos hayamos chupado faros, ni me diriges la palabra ya. Es cierto, es broma, es broma. Ok, quiero que vean esto. Las costumbres judías es que llegaba el novio y decía, me quiero casar con su hija. Y el novio le llevaba un regalo, un dote, ¿sí? Se ve medio feo, porque si hoy lo queremos hacer, es como si en un momento dado el muchacho dijera, le quiero comprar a su quién, a su hija. ¿Quién le gustaría que dijeran eso? Pero si le llegaran con 20 caballos, 20 vacas, con un ranchito, al suegro. ¿Qué suegro no diría, amén, gloria a Dios? Bienvenido, hijo, a tu casa. Entonces, ¿qué hacían en la costumbre judía? Por eso es muy importante entender esto. El novio llegaba y pedía la mano de la novia, ¿sí? Y decía, yo me quiero casar con su hija. Y en ese momento se comprometían y hasta el próximo año entonces ya tenían una fecha para casarse. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero en ese tiempo, ¿sí? La doncella, la novia, ¿sí? Empezaba a buscar algo que la iba a distinguir de los demás invitados. Los invitados en el día de la boda no iban a usar el lino fino, nada más la novia. Y no es blanco, podía ser de cualquier color. Pero la cosa es que fuera lino, ¿sí? Que era lo que en un momento dado iba a ser la distinción de la persona. Y entonces no decían, pues vamos a las telas de aquí de la López Portillo y a ver qué encontramos, lo más barato que nos encontremos. No, la iban preparando con tiempo y con el tiempo iban haciendo que en un momento dado su vestido ella lo iba a hacer a su diseño de ella, pero con lino fino. Por eso dice la palabra del Señor que cuando Cristo venga la tiene que encontrar con vestido de lino fino. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero en ese proceso, ¿sí? Unos meses antes de que empezara a llegar la emoción, los nervios y todo eso, la muchacha entonces hacía algo que se llama la purificación. La purificación. ¿Y qué hacía? Empezaba a tener baños especiales, agua. Se empezaba a bañar, ¿sí? Para que cuando llegara el novio, luego dijeran, huele rico. No que dijera, ¿a qué huele? ¿Quién sabe? Y luego si levantan, vamos a adorar a Dios y de repente sale el olor. No eras así. Se empezaba a preparar y ella empezaba a tomar esos baños que se llamaban los baños de purificación. Por eso es que la iglesia se está purificando. Porque dice la palabra del Señor que Él viene por una iglesia pura y sin qué, y sin mancha, ¿ok? Sin arruga, ¿ok? Por eso es muy interesante entenderlo esto, mis hermanos. El bautizo no nomás lo hacemos para que convivamos, nos pongamos contentos, sino es para que entendamos que esto es algo que se tiene que hacer porque a Dios le agrada. Jesús nos va a recibir. No en cualquier lugar. ¿Sabes a dónde nos va a recibir? En las moradas celestiales. Por eso Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también ¿qué? Estén. No pierden detalles. Hoy dicen, pues vamos a casarnos. ¿Y dónde vamos a vivir? Con que estemos contentos donde caiga.
Prepárense, chavos. Trabajen desde ahorita. Cómprense una casita. Dios va a suplir. Dios los va a llenar de bendiciones. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia se bautiza por eso. Porque se está preparando para el novio, para el Señor Jesucristo. Ahora, nadie dice que va a ser fácil. Nadie dice que en un momento dado no van a haber luchas. ¿Sí? Hay quienes vamos a seguir batallando con cosas que muchas veces nos ha costado trabajo soltarlas. Nuestro carácter, ¿verdad? Que por más que nos esforzamos, a veces no cooperan. ¿Ya alguien entendió? De verdad. Y por más que uno dice, Señor, de verdad, Señor, o te la llevas o te la mando. Pero ¿qué sucede? Tenemos que aprender a convivir. Tenemos que aprender a adaptarnos. ¿No es cierto? ¿Verdad? Y aquí todos tenemos formas de pensar diferentes. Pero ¿qué crees? Que tenemos una sola cosa en común tú y yo. Creemos que nuestro Salvador es Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo entonces en eso? Amén. Y que somos parte del cuerpo de la iglesia. ¿Cuánto lo creemos en esta mañana? Ok, bueno, muy bien. Ahora, en el tiempo en que vamos a estar mientras Él no llegue, la iglesia tiene que desarrollar un ministerio. Pero un ministerio basado en ¿qué? Un ministerio basado en ¿qué? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la palabra del Señor, de lo que acabamos de leer, ¿sí? La profecía de Daniel, todavía 600 años atrás no existía la iglesia como tal, pero en la mente de Dios ya existía. Sí, pero Él empezó a ver a la iglesia como un reino. ¿Como un qué? Como un reino. Entonces la iglesia, o más bien, estos son dos funciones. El reino de Dios es una cosa y la iglesia desarrolla el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El reino de Dios, de lo que nos va a hablar es del gobierno de Dios. ¿Del gobierno de quién? De Dios, pero usado por personas imperfectas. ¿Cómo la ve? ¿A poco no le da gusto eso? Que Dios ponga en su mano, porque para muchos no calificamos, pero para Él nos lo está poniendo en nuestras manos. Y Él quiere que nosotros desarrollemos lo que a continuación vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Por eso en este momento, ¿sí? Lo que quiero que usted diga conmigo, la iglesia no es un club social. A ver otra vez, la iglesia no es un club social. Pero sí hace algo la iglesia. La iglesia desarrolla el reino de Dios. O más bien, hace que se haga el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya me di a entender? Ok, vamos a ver en esta tarde. Primero, quiero que me acompañes a lo que es Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Ya vimos que hay una relación entre iglesia y reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están relacionados? ¿Sí? ¿Tienen que ver lo uno con el otro? Claro, ¿sí? Por eso le dije que es una relación, es como un matrimonio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender en esta mañana? Lo primero que vamos a ver, mis hermanos, que la iglesia, el Señor Jesucristo, es quien dice cómo se va a tener que desarrollar. ¿Ok? Pero ¿cuándo empieza todo esto? Marcos capítulo 1. Amén. ¿Ya tienen ahí? Versículo 4. Ponga atención en esto. Dice, bautizaba Juan. ¿Bautizaba quién? ¿En dónde?
bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de ¿qué? De pecados. Ojo con lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Ya existía el bautizo? Ya. Es una práctica que lo tiene el pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la causa de que se hacía este bautizo? Para perdonar ¿qué cosa? Pecados. Era un rito de ¿qué? De purificación. ¿Ya lo estamos entendiendo? ¿Sí? Era un rito de ¿qué? De purificación. Ahora, por ejemplo, haciendo un paréntesis, el otro día nos hicieron una pregunta de que si nos podemos bautizar por los muertos. ¿Sí? Escuche bien, los mormones sí practican que alguien se puede bautizar por un familiar muerto. Eso no es bíblico. Y luego sacan un texto, ¿sí? Fuera de contexto. Y dicen, hay una parte de la Biblia donde Pablo menciona el bautizo de los muertos, dice. Se lo voy a dejar de tarea para que lo vea que lo que le estoy diciendo. Póngame atención acá. Póngame atención. Ok. Cuando nosotros vemos esto, mis hermanos, con esta base bíblica que les voy a dar, lo voy a poner de esta forma. Este bautizo que se hacía en el Jordán y que Juan lo celebraba, sí está diciendo para qué es, ¿sí? Arrepentimiento de los pecados. Entonces te habías contaminado, te habías ensuciado. Vete a lavar para que tu pecado simbólicamente quede ¿qué? Borrado. Ok. En Levítico se le dice al pueblo de Israel, ¿sí? Que los sacerdotes, los levitas, los consagrados al Señor, si un pariente moría, que ellos lo que no tenían que hacer, no tenían que ir al funeral. ¿No tenían que ir a qué? Al funeral. ¿Por qué? Porque se iban a contaminar y le llamaban de muerto. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Entonces, cuando los familiares estaban en el velorio, enterraban a su muertito, ellos tenían que hacer la purificación cuando se lavaban. Entonces a eso, ¿sí? La traducción que tenemos lo tradujo mal. Y entonces ellos decían, purifícate de eso, de lo que es la costumbre de que se enterró a tu muerto, pero no que te bautices por un muerto. ¿Sí lo entendieron, mis hermanos? ¿Sí? Entonces ellos no se bautizaban por el muerto, se quitaban lo que simbólicamente se habían contaminado, de acuerdo a lo que era una costumbre también de hacerlo, mis hermanos. ¿Ya lo entendimos? ¿Sí? Ahora, ¿por qué es muy importante que la iglesia lo entienda? ¿Sí? Porque mire, muchas veces nosotros decimos, es que mire, pastor, hasta que yo madure. Híjole, aquí todavía tenemos algunos que no maduran. Nunca te vas a bautizar si quieres madurar. De verdad, mis hermanos. Yo me bauticé a los 13 años. ¿Qué de maduro tenía yo a los 13 años? Ya sé lo que están pensando algunos de ustedes. Pero yo quiero decirle esto, mis hermanos. Mi deseo siempre fue aprender, involucrarme. Y eso fue lo que empezó a hacer un cambio en mi vida. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo ya me había bautizado, yo seguía diciendo groserías. Yo seguía mintiendo. Yo seguía en un momento dado cometiendo errores. ¿Pero qué significa esto? ¿Sí? Nadie de aquí somos perfectos. Dios nos va cambiando en el proceso, mis hermanos. Dios nos va transformando con el poder de su palabra. A Dios lo que más le gusta no es que tú sepas mucha Biblia. Lo que más le gusta es que tú vayas obedeciendo lo que Él dice. Y Él nunca dice, mira, hoy vengo a salvarte, ya morí en la cruz del Calvario por ti, pero de aquí en adelante ya no quiero ver que cometas errores. ¿Cuándo lo dice?
¿Cuándo lo dice? No, nunca lo ha dicho eso el Señor. Sin embargo, sí, muchas veces esta práctica de Juan la hacían muy continuamente. A ver, otra vez, la hacían muy continuamente el pueblo de Israel. Practicaban el bautizo para arrepentirse de lo que habían hecho mal. ¿Sí me estamos entendiendo esto en esta mañana? ¿Sí? Y el Señor Jesucristo, ¿sí?, nos enterró juntamente con Él y con Él juntamente también nos resucitó, para que juntamente con Él nosotros podamos disfrutar. El que no hizo pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿Y qué hizo con eso? Dice, y nos llevó delante de ¿quién? De su Padre Celestial. ¿Sigue aquí en esta mañana? ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vamos obedeciendo al Señor, ¿sí, mis hermanos? Es que nosotros entendamos que el bautizo no es una obligación. ¿El bautizo no es una qué? ¿El bautizo no es una qué? Por eso es que el bautizo católico no cuenta, porque el bebé no sabe decidir, porque el bebé no tiene esa facultad de entender lo que está pasando. El bautizo es una convicción de lo que yo estoy dispuesto a hacer delante de Dios y quiero obedecerlo. Que va a costar trabajo, eso es diferente. Pero que yo lo quiero empezar a cumplir, eso es empezar a dar un paso a la vez. Un paso a la vez, mis hermanos. ¿Saben cómo se cambia uno los malos hábitos? Con un paso a la vez. Empiézale, mira, por ejemplo, ¿cuántos de aquí tienen el hábito de leer libros, por lo menos 2 libros al año? Seamos sinceros. Levánteme la mano el que lee por lo menos 2 libros al año, 3 libros al año, 4, ¿sí? Ahora, ¿cuántos hemos tenido el deseo de leer libros? Ahí vamos a levantar la mano con toda. Empieza con 10 minutos de lectura, mi hermano. Y empiézate a formar el hábito, un paso a la vez. Cuando tú te des cuenta, mi hermano, te vas a dar cuenta de que entonces sí se puede empezar a tener buenos hábitos, pero es un pasito a la vez. Después de 15 días, 20 minutos. Después de un mes, ya aviéntate 1 hora. Y cuando te des cuenta, a mitad del año dices, ay, acabé un libro. Ay, que es verdad que sí se puede. Pero hay gente que quiere decir, es que yo me voy a hacer el hábito de leer libros. Y apenas van a la mitad del primer capítulo, y después del año, ¿dónde estaba ese libro? ¿Dónde estaba ese libro? Porque no tenemos esos hábitos. El bautizo no salva a nadie, mis hermanos, pero sí nos enseña que a través de la obediencia nosotros nos estamos preparando para la venida de Cristo. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta mañana? Ahora, es muy importante entenderlo esto. Daniel tiene una visión. Nabucodonosor soñó un sueño. Nabucodonosor tuvo un sueño donde una figura tenía la cabeza de oro. De abajo del cuello hasta acá tenía plata. Parte de los brazos y el muslo tenía ¿qué? Bronce. Y las piernas ¿qué tenía? Hierro. ¿Y los pies de qué eran? Barro con hierro. ¿Cuántos reinos había visto Daniel? 5 reinos. 5 reinos que de repente cuando Daniel ve un monte a lo lejos y del monte sale disparada una piedra y le pega a esta estatua en los pies y destruye todo lo que es el simbolismo de los reinos, de 5 reinos que la historia ha hablado: el reino de Babilonia, el reino de los medos persas, el reino griego, el reino de Roma y hoy el gobierno humano.
el reino del hombre. El hombre se ha querido enseñorear. Quien controle el petróleo, ¿qué hacen? Hacemos guerra y se los quitamos a la fuerza. ¿No es cierto? Un reino que se estableció. Pero lo que va a suceder en este momento, ¿sí?, es que Dios le dice: y esa piedra que tú vistes, Daniel, esa piedra que tú vistes va a ser un reino que jamás será destruido. Otra vez, será un reino que jamás será, ¿qué dice? Destruido. ¿Sí? ¿Y quién lo empieza a hablar de ese reino? Ya vimos que Juan estaba bautizando en el río Jordán para perdón de pecados, para cambiar una mentalidad. Pero después de esto, mis hermanos, sigue ahí conmigo. Dice, versículo 7, Marcos 1:7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. En ti, ¿qué dice? Tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Versículo 14, ponga atención, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál fue la primera prédica de Cristo? ¿El reino de qué? ¿El reino de qué? ¿Y cómo era esta prédica? Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, ¿sí? Las bienaventuranzas. Cristo vino a hablarnos de algo que en un momento dado iba a ser dichosa a la gente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, el reino de Dios y el reino de los cielos, cuando la Biblia habla de lo mismo. Habla de lo mismo, mis hermanos. ¿Ok? Ahora, lo importante que yo quiero que usted vea aquí, mis hermanos, es que esto se volvió una realidad con Cristo Jesús. Cristo empezó a hablar del reino de los cielos, del reino de Dios. Empezó a predicar un evangelio que hablaba de un gobierno. ¿Que hablaba de un qué? De un gobierno. Pero no tenía cetro, no tenía corona, no tenía un palacio. Lo único que tenía era un evangelio y 12 seguidores, que para muchos empezaron a seguir a uno loco. Porque imagínense, regresa del desierto Jesús y les empieza a decir: yo les voy a enseñar lo que es el reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, pongan atención en esto, mis hermanos. Mateo capítulo 13. Mateo 13, por favor. ¿Ya lo tienen ahí? Aquí vamos a desarrollar una de las mejores enseñanzas que hizo Cristo Jesús. ¿Ok? Las bienaventuranzas es muy buena que nosotros como iglesia las sepamos. Las sepamos, mis hermanos. Pero lo que vamos a ver a continuación, mis hermanos, define a las personas. Otra vez, tú te puedes bautizar. Tu abuelita te puede obligar a bautizarte.
O te puedes quedar con el bautizo que tus papás lo hicieron de chiquitos, si quieres. Si no tienes convicción, en un momento dado nos podemos quedar así nada más. Por eso es muy importante entender que Cristo en todo nos puso ejemplo, en todo. Hasta Él mismo se fue a bautizar. ¿Sí lo estamos entendiendo? Ahora, esto que vamos a ver a continuación, mis hermanos, es una de las enseñanzas que define a las personas que están dentro de la iglesia. Y de aquí, mis hermanos, muchas veces pues, lo que vamos a hacer es, yo no soy como aquel. No. ¿Qué es lo que sí se aplica a mi vida y qué es lo que no se aplica a mi vida? ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra del Señor, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿A dónde se sentó Jesús? A enseñar en el mar. Y se sentó y se le juntó, mucha, voy en el versículo 2. Y se le juntó mucha ¿qué? Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Ok. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Apúntenle, por favor. Apúntenle. Mire, yo tengo una Biblia que así en letritas chiquitas le ponía parábola, enseñanza de la vida cotidiana. Ahí lo ponía yo así. Otra vez, parábola. Es una enseñanza de la vida cotidiana. ¿Qué es una parábola entonces? Una enseñanza de la vida cotidiana. ¿Cuántos de aquí han ido a ver cómo siembran el campo? A mí me tocó hacerlo, a mí me tocó levantar la pizca. Yo me escondía para no ir. ¿Cómo me encontraban? ¿Quién sabe? Pero parecen que así tienen un radar, ¿no? No me gustaba ir a piscar a mí. Me daban calenturas a mí. De verdad. Terminaba con mis manos llenas de espinas y toda esa onda. ¿Es fácil? No. No es ni fácil sembrar y no es fácil ir a piscar. Por eso es que al campo se le debería de pagar bien, mis hermanos. ¿No es cierto? Claro. Nunca le regateé la fruta. ¿Cuánto lo menos? Cuando no hay limones, hasta a 100 pesos lo comprábamos. ¿No es cierto? Hasta yo veía cómo llegaban los camiones blindados con los limones. Cuando el precio del aguacate se sube, mi hermano, cuando tenemos en abundancia, ni los queremos comprar. Pero ya cuando viene la escasez, ¿qué estamos haciendo? Ahí estamos hasta buscando, mi hermano. La enseñanza que Jesús toma de aquí es algo que nosotros debemos de valorar, mis hermanos. Una parábola no es para el vecino. Una parábola no es para el hermano que tengo al lado. Ojalá y Dios le hable. Ojalá y Dios le dé sus coscorrones. No. Primero tengo que ver qué es lo que Dios quiere hablarme a mí. Amén. Ahora dice, el sembrador salió ¿qué? A sembrar. ¿Ok? Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60
igual al 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a ustedes os es dado a saber, ¿qué cosa? Los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos les vamos a hablar, ¿por qué? Por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Uy, eso es interesante, mi hermano. ¿Qué les quiere revelar Cristo a sus discípulos? Los misterios del reino de los cielos. El que me diga qué traigo aquí en esta bolsa, se lo regalo. A ver, Monse, ¿qué traigo? ¿Por qué no? No traigo llave, ya perdió la hermana. Es más, sáquenla para que ya. ¿Qué traigo? Eso es un misterio. No hay nada revelado, no sabes qué traigo. Pero si yo saco, así que no traje nada. Pero si yo saco un billete de 100 pesos, todo el mundo hubiera dicho: pero ya no es un misterio, ya se reveló lo que traigo. ¿Sí me estoy dando a entender? Es un misterio mientras tú no sepas qué es. Pero una vez que ya te lo revelaron, ya no es misterio. ¿Y qué es lo que Jesús le dice a sus discípulos que les va a revelar? ¿Qué les va a revelar? Los misterios del reino de los cielos, del reino de Dios. Eso es interesante. ¿Nunca te has puesto te has hecho esta pregunta? ¿Por qué a los discípulos no los agarró, a los fariseos no los agarró para enseñarles los misterios? ¿Por qué esa gente que ya estaba preparada, que le enseñaba al pueblo la palabra del Señor, no se los enseñó? La respuesta está en Juan capítulo 3. Nicodemo llega con Jesús, que era un fariseo, y Jesús le dice: tú, siendo maestro de la ley, deberías de saberlo, pero no lo entiendes. No entiendes lo que puede hacer, el poder que tiene el bautizarse en agua y en espíritu. El poder que puede hacer en la vida de una persona. ¿Sí me estoy dando a entender en esa tarde? Nicodemo lo debería de saber porque era un maestro de la ley. Pero Jesús le tiene que hablar y le dice: mira, si no entiendes lo natural, ¿cómo puedes entender lo celestial? Ahora, diga conmigo, aquí todos somos ignorantes, que nos van a revelar los misterios del reino. Eso es diferente, mi hermano. Pero depende de ti que lo quieras entender en esta tarde. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hace un sembrador? ¿Qué siembra? ¿Qué siembra? Semilla. Semilla. La semilla produce vida, mi hermano. Una de las cosas que es muy importante entender como vendedores es esto, mi hermano. Principio número 1. La semilla no se come. Otra vez, como vendedor, el principio número 1 es: la semilla no se come. ¿Qué tienes que hacer con la semilla? Volverla a sembrar, comprar más para que te vuelva a dar a ti. Eso siempre tiene que funcionar, mi hermano. Porque si tú acabas de vender un producto y todo lo que acabas de obtener de ese producto te lo comes, ¿con qué vas a sembrar? Por eso se aparta una tercera parte de eso para volver a hacer una inversión. Así funciona un buen negocio, mi hermano. Jamás te vayas a comer la semilla, mi hermano. Aunque sea un chicle de 5 pesos. Si te cuesta 2 pesos, mi hermano,
Tú le tienes que quitar a los 5 pesos, 2 pesos para volverlos ¿a qué? A invertir, mi hermano. Y te va a funcionar. Así va a funcionar, mi hermano. ¿Lo estamos entendiendo en esta tarde? ¿Sí? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo va a hacer en esta enseñanza? Él va a plantar una semilla para que produzca. Para que produzca. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la semilla y qué es el campo? La semilla es la palabra de Dios. Y vamos a ser en esta tarde sinceramente, brutalmente sinceros. Levante la mano quien leyó la Biblia por lo menos 2 días seguidos en esa semana. Wow, sí está funcionando. 3 días. Wow, 4, 5, 6. No, pues ya, en serio, Quiero felicitarlos. Ok. Pero miren, hay algo. Que hay mucha gente que no sabe lo que leyó el lunes. Y eso es lo que hace la diferencia, exactamente. Eso es lo que hace la diferencia. Ahora vamos a ver. Versículo 12. Porque a cualquiera, aquí ya el Señor rompe un esquema. ¿Cuál es el esquema? ¿Quiénes deberían entender los misterios de un reino? Los príncipes, las princesas, el rey, los de su gobierno, ¿no? Pero aquí el Señor Jesucristo hace algo. El reino que Él trae se lo enseña a cualquiera. ¿Calificas? A ver otra vez, ¿calificas? Claro, todos aquí calificamos. ¿Estamos de acuerdo? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y aquí se refiere a Daniel. Daniel profetiza un reino que iba a venir 600 años atrás, y del Señor Jesucristo dicen: pero ahora ustedes lo están viendo ya. ¿Estamos aquí? Cuando alguno oye, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahí viene la explicación. Cuando alguno oye, ¿qué cosa? La palabra de Dios, del reino, y no la entienden, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Bueno, vamos en esta mañana primero a definir los 4 lugares donde cae la semilla. Ya la semilla es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Una parte cae en el camino, ¿no es cierto? La otra cae entre piedras, y la otra cae entre espinos. Pero otra parte cae entre la buena tierra. Y aquí viene la explicación. La que cae en el camino es que los que no entienden la palabra de Dios.
los que no quieren entender la palabra de Dios. Y eso es fácil de analizarlo, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando yo como hijo digo, mi papá no tiene por qué llamarme la atención porque él sigue siendo borracho, él sigue diciendo groserías, él sigue teniendo pensamientos malos? Mi papá no tiene que ser mi ejemplo para mí. En ese momento yo me estoy convirtiendo en una persona, ¿sí?, que no estoy entendiendo lo que Dios tiene para de bendición a través de su palabra a mi vida. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Para que te vaya bien. ¿Y qué sucede? Como no entiendo la palabra del Señor, las aves del cielo es el símbolo de Satanás. Satanás llega y dicen, no le hagas caso a lo que ese libro dice. De ahí que hay muchas cosas y muchos temas en la Biblia que cuesta trabajo entenderlos. Por ejemplo, nosotros en un momento dado tenemos que entender por qué venimos a alabar a Dios. ¿Por qué yo tengo que decir en un momento dado, sí, el domingo es el día del Señor? Y no deben tomar y decir, no, este domingo Dios ni se va a dar cuenta. Es más, tantos hijos que tiene por todos lados, ¿qué va a pasar si yo no voy al templo? ¿Qué va a pasar si no le doy a Dios ese día? ¿Qué va a pasar si en un momento dado, sí, yo no quiero obedecer eso? ¿Qué sucede ahí? Lo que Dios pone con su palabra, el enemigo te lo roba. Y entonces no entiendes la bendición, que no se trata de venir a que te vean sentado. No se trata de venir a cumplir con un ministerio. Se trata de obedecer esto que te va a bendecir a ti. Es el día del Señor. Otra vez, es el día del Señor. O sea, en otras palabras, para que lo entiendas bien, no es tu día. 6 días trabajarás y 1 lo darás para el Señor tu Dios. ¿No dice eso la palabra de Dios? ¿No dice? Entonces cuando yo digo, no, mi hermano, eso no aplica, yo ya no estoy entendiendo lo que Dios dice en su palabra. Y hay cosas que me van a empezar a costar trabajo entenderlas. Porque en un momento dado, ¿sí?, yo también tengo que darle a Dios lo que le corresponde. Diezmo y ofrendas no es de la ley, porque Abraham no tenía ley cuando fue y se lo dio a Melquisedec. Y eso a mí me ha funcionado, no porque alguien me lo impuso, sino porque me lo enseñó el Señor por medio de su palabra. Y hasta el día de hoy me ha dado a mí fruto. Y yo crecí dentro de una iglesia, ¿sí?, donde no podías tomar la cena del Señor si tú no estabas bien en tus diezmos. Ahora, los diezmos y las ofrendas no es obligación, es convicción. Es convicción en la palabra de Dios. Y de que funciona, funciona. Pero ¿por qué no hace efecto? Porque esas cosas dicen, no, es que dicen en las redes sociales que esto es de la ley. No es de la ley, mi hermano. No es de la ley. Abraham no tenía ley. Abel y Caín no tenían ley. Y lo empezaron a hacer porque es algo, lo que yo les dije al principio, el que siembra en abundancia recogerá. Son leyes, mi hermano. Así de sencillo. Son leyes, incluso así son, espirituales. Leyes espirituales. El enemigo te va a querer quitar la palabra de Dios y no la vas a entender. Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Hasta yo he ido, fíjese bien, a gente que se supone que es madura y dicen, hasta que se vaya esa persona de la alianza, yo regreso a la alianza. Es en serio, ¿eh? Qué tremendo es eso. Qué terrible es eso, mi hermano. Entonces ya lo de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahí ya no aplica. Sigue aquí en esta mañana. El enemigo, eso que no lo entiendes, te lo está queriendo quitar y te lo va a robar. Esa es la primera clase de personas. La segunda clase de personas es aquella que parece como que sí cayó la palabra de Dios y que dice, versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no teniendo raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 22. Y el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de los siglos y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen, ¿qué dice? Infructuosa. 21 y 22, más o menos es lo mismo, mis hermanos. ¿De qué se trata aquí? ¿Qué hace una raíz en la planta, mi hermano? La afirma, la nutre. ¿No es cierto? ¿Quién de ustedes han visto en su jardincito que luego salen unas hierbas que cuesta trabajo arrancarlas? ¿Por qué? Porque cuando las sacas tienen mucha raíz. ¿No es cierto? Ahora, fíjese bien. Dice la palabra del Señor que el cristiano puede ser comparado a las palmeras en el desierto. Una palmera en un desierto, mi hermano, es muy diferente a muchos árboles. ¿Qué es lo que lo hace diferente a una palmera en el desierto? Su raíz de todos los demás árboles. ¿Sabes por qué? Porque del mismo tamaño que es la palmera, también es la raíz. Lo mismo que creció hacia arriba, sus raíces están enterradas. Y más aún, este tipo de raíces de estas palmeras, mis hermanos, buscan piedras en la profundidad para amarrarlas. Por eso cuando vienen las tormentas en los desiertos y después de la tormenta el oasis todavía perdura. Esas palmeras siguen de pie. Hace tiempo, en el 2009, cuando entró el huracán a Veracruz, nosotros andábamos por allá. Y mis hijos chiquitos, emocionados, querían ver cómo estaba el huracán. Ya nos habían dicho que no nos acercáramos a las ventanas. Pero pues ahí tienen a un papá que quiere que sus hijos vean eso, ¿no? Yo cargando a Josué en la ventana, Israel ahí asomando, David. Le estábamos hasta grabando. En la costera, ¿sí? En la calle, estaba llena de palmeras. Y cuando ya estaba golpeando, cuando ya estaba chiflando fuerte, literalmente nosotros tenemos un video que más o menos apenas se alcanza a ver, ¿sí? Cómo la palmera golpeaba hasta abajo, el piso. Paz, paz. Y al otro día que salimos, creo que ese día fue en la misma tarde que se fue el huracán, las palmeras seguían allá afuera. No las derribó el huracán. Vimos cómo lo que dice la palabra de Dios era cierto, mis hermanos. Muchas veces como cristianos, mis hermanos, lo que no queremos hacer es echar raíces. ¿Y qué va a suceder? Te emocionaste. Un concierto de Marcos Witt, un concierto de tal hermano, ahora vamos a traer a la tal banda. Sales súper emocionado. ¿No? Y hasta a veces dicen, ojalá y algún día los lleven a Coacalco. Pero ¿qué sucede?
Al no tener raíces, mis hermanos, al momento de salir el sol, la aflicción, las tribulaciones, los problemas, todo aquello que fue emoción, te destruyó tu fe. Te destruyó tu fe. Ahora, todos podemos pasar por la depresión. Esto le toca a todos. Al mismo Señor Jesucristo le pasó. En Juan capítulo 19, Jesús está deprimido desde el 17. Le está diciendo: Padre, pasa de mí este vaso. Se está sintiendo hasta solo. Llega y le dice a los que están durmiendo: no se pueden quedar un momento orando por mí. Necesito de su oración. De verdad, eso es lo que les está diciendo. Elías acababa de ver cómo Dios había descendido fuego del cielo, había consumido el holocausto. Y nada más una mujer le dijo: mira, así como tú le hiciste a mis profetas, mañana tu cabeza va a estar junto con la de ellos. ¿Y qué sucedió? 40 días se agarró un camino que Dios no le dijo que se fuera al desierto. Y en ese camino ha de haber ido pensando: no, Dios ya no me quiere. No, Dios sí me manda a matar profetas. No, sí me hace descender fuego del cielo. ¿Y dónde está ahorita Dios que lo necesito? Y 40 días estuvo en su mente una sola cosa que le dijeron. ¿Qué fue? Mañana tu cabeza va a estar con la de ellos. Estaba deprimido. Llega a la cueva y ¿qué dice? Señor, quítame ¿qué? Quítame la vida. Todos podemos pasar por depresión. La diferencia es que cuando estamos deprimidos podemos decirle al enemigo: pero Dios dice en su palabra, pero Dios dice en su palabra, no te dejaré y no te voy a abandonar. Pero Dios dice en su palabra: yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Pero Dios dice en su palabra que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que hace la diferencia, mi hermano. Días malos lo vamos a tener todos. Pero si no echaste raíz con la palabra de Dios, va a salir el problema y se va a secar lo que se sembró en tu corazón. Las espinas es aquello que en un momento dado, ¿sí?, creciste junto a espinas. Y todos podemos crecer en un medio ambiente totalmente, de verdad, corrompido, mi hermano. Pero si tú dejas que las espinas te ahoguen, eso va a ser la diferencia. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros le permitimos que el medio ambiente nos absorba, mi hermano? Lo poco que tienes de la palabra de Dios, va a llegar el momento en que tú digas: ah, sí, no es malo ver esto. Ah, sí es. Miren, jóvenes, escúchenme esto. Yo me junté con gente perversa que me daban malos consejos. Y no tenía en mi corazón alguien que me ayudara a ser guiado. Y me daban malos consejos como: de tu mamá no se va a dar cuenta, de que los pastores son hipócritas. Y me decían muchas cosas. Entraba a los bares con ellos, andaba en centros nocturnos. Y yo llegaba sin emborracharme delante de mi mamá, porque eso sí, nunca me gustó tomar. Pero mi estilo de vida no era diferente. Eso no me hacía diferente. Mi mamá muchas veces sabía que tenía amistades que me podía yo quedar en sus casas de ellos. Y eso me estaba contaminando a mí. O sea, esas son las espinas. Me estaban contaminando. Mi mente estaba ya corrompida. Y Dios tuvo que usar una forma de llamar mi atención. Mis hermanas me sacaron encuerado, casi muerto, del baño. Ahí me estaba yo muriendo con el gas. Teníamos el gas adentro.
Cuando yo reacciono, cuando yo regreso, mis hermanos, yo nada más veo a todas mis hermanas llorando alrededor de mí. Y ese día, literalmente sí vi esto, regresar de una luz blanca hasta el momento que abrí los ojos. Y ese día tomé una decisión, empezar a cambiar el estilo de vida que tenía. ¿Y qué hice? Dejé ese trabajo, dejé esas amistades. Me alejé de todo eso. Hoy la comadre que mal te aconseja, de que el desgraciado ese merece que lo metas a la cárcel, de que no te dejes, de que hoy vámonos a la tarde a marchar y todo eso, no es de Dios. No es de Dios, mis hermanos. Las espinas siempre van a estar queriendo crecer a nuestro alrededor. Pero ¿sabes qué es lo que hace un buen agricultor? Se le puede permitir que arranque las espinas, porque esa es otra parte también de la siembra. Quitar lo que le puede estorbar a esa semilla crecer. ¿Sabes a quién tienes de tu lado? El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo puede hacer la diferencia en tu vida. No te quiere perfecto, quiere que tú lo dejes, quiere que tú empieces a buscarlo, quiere que tú todos los días tengas un diálogo con Él, quiere que tú le digas todos los días: hoy guíame Espíritu Santo, hoy guíame Espíritu Santo, hoy háblame Espíritu Santo. Y estas tres clases de personas, mis hermanos, lo que llama la atención es que hay mucha gente que se puede quedar en eso. Pero la cuarta es la que produce el fruto en el reino de Dios al 100, al 60 y al 30%. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Es la que cayó en buena tierra. Es la que cayó en buena tierra. Y esto es cierto, mis hermanos. ¿Saben cuál es la buena tierra, mis hermanos? A veces es hasta la que a veces apesta, porque la abonaron. Porque la abonaron, mis hermanos. Y eso es bíblico. Cuando nosotros dejamos que Dios, a través de todo aquello que fue malo en nuestra vida, le permitimos que esto lo use como un abono para nuestra vida, de eso se puede convertir algo bueno. El profeta Jeremías escribe y dice: saca de lo más sucio lo mejor que puedas encontrar ahí. Sácalo, sácalo. Y de verdad, mis hermanos, todo aquello que en un momento dado la regaste, que puede hacer estiércol, para no usar otras palabras, en tu vida, hoy úsalo de abono, mi hermano. Hoy úsalo de abono. Y de ahí empieza a dejar que la palabra de Dios empiece a producir con su poder, con su palabra, una buena raíz, un buen crecimiento. No te van a gustar muchas cosas, pero tú deja que la palabra de Dios cambie tu vida y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Entonces, los misterios del reino de los cielos no es para la gente de afuera, es para los que estamos aquí. Y la iglesia es la que va a hacer que se produzca el reino de Dios en la tierra. A donde tú te vayas a parar, mi hermano, tú eres un embajador de este reino. La gente quiere ver qué clase de Dios tienes. Tus amigos quieren ver el lenguaje que tú tienes. Si tu lenguaje no es de reino, mi hermano, es porque ya estás contaminado de lo que tus amigos dicen. Pero si tu lenguaje es diferente, mi hermano, tú vas a llevar el nombre de Dios en alto. Tú vas a ser un portador de la gloria de Dios. Y a donde quiera que vayas, tú eres un canal de bendición. A donde quiera que llegues, tú vas a ser un canal de bendición para la gloria de Dios. Ahora, de todas las tres cosas que vimos anteriormente, mis hermanos, quiero terminar con esto, mi hermano. Un día,
Váyanse subiendo, por favor, chavos. Un pajarito, de esos pajarillos que solamente se dan en los climas tropicales, en aquellos lugares donde cuando calienta el sol, en esos lugares. Llegó una parvada de patos porque ahora iban a otro lugar y el pajarito les llega y se les acerca y le dicen, ¿de dónde vienen? Y dicen, no, nosotros venimos de un lugar donde no hay unos edificios, hay una ciudad muy grande, tenemos un río fabuloso. Dice, no, dice, es maravilloso, es maravilloso. Ahorita vamos de paso, pero algún día vamos a regresar a ese lugar. Y entonces este pajarito empezó a decirle a todos sus compañeros, a decirles, yo quiero ir a ese lugar, yo quiero ir a ese lugar. Y los pajaritos más viejos le dijeron, no, tu condición no está para llegar a esos lugares. Tu clima es agradable aquí. Tú no vas a poder llegar a esos lugares porque no te vas a poder adaptar a esos lugares. Y a veces, como muchas veces sucede, el pajarito no le hizo caso a los consejos que le dieron. Emprendió su vuelo y empezó a esforzarse por llegar. Pero en la medida que se iba alejando este pajarito, el clima iba cambiando en el lugar donde le habían dicho que todo era maravilla. Cuando llegó a esa ciudad de los grandes cielos, grandes rascacielos, ya la nieve estaba empezando a caer. Y como era un pajarito tropical, no aguantó. Y nunca llegó, quedó a las afueras de la ciudad y cayó en el piso. Pero una vaca lo había visto lo que estaba sucediendo con este pajarito. Y la vaca caminando se acercó al pajarito y le hizo popó al pajarito arriba. Y esa popó, como estaba calientita, hizo que el pajarito volviera a reaccionar. Pero también había visto todo esto un gato. A lo cual, después de que se alejó la vaca, el gato que empezó a acercarse al pajarito y saca al pajarito de la popó, lo limpia y se lo traga. ¿Saben cuál es la moraleja de esto, mis hermanos? Que no todo el que te echa popó es tu enemigo, pero no todo el que te saca de la popó es tu amigo. Es tu amigo. Toma lo feo que has pasado en tu vida, una mala relación, unos malos amigos, una traición, porque a lo mejor Dios lo permitió. Dios lo permitió, mi hermano. Y esa popó que te cayó, mi hermano, no permitas que llegue el gato, te la limpie y llegue el enemigo y te robe lo que hoy Dios nos ha hablado. El reino de los cielos no es comida, no es bebida, es poder de Dios. Es poder de Dios. A cada uno de nosotros Dios nos quiere ir capacitando para irlo a usar. Y si en un momento dado llegan los familiares y te dicen, oye, es que tu abuelito está malo, déjame hablarle al pastor. No, ve tú, porque el reino de los cielos se está moviendo en todos. El reino de los cielos es real. El reino de Dios empezó cuando Jesucristo dijo, hoy se está cumpliendo ya esta palabra. Y empezó a hablarnos de este reino, mi hermano. La iglesia no es para venirnos a encerrar. La iglesia no solamente se trata de venir a cantar. La iglesia se trata de salir a la calle y decirle a todos, Cristo te puede cambiar. Cristo tiene planes en tu vida. ¿Y sabes quién te están esperando? Dice la palabra del Señor, porque los hijos de la ¿qué? Del mundo, de las tinieblas, están esperando con ansia la manifestación de los
los hijos de Dios. Y no nos dice el Señor, vayan a hacer una marcha, vayan a un sábado de gloria. No. Tu vida ahora, lo que un día fue feo, Dios lo está cambiando. Y Dios lo está usando para que ahora tú salgas y vayas con esa madre, vayas con ese amigo, vayas con esa vecina que está queriéndose divorciar y le digas: Dios restaura hogares. Dios restaura hogares. El poder de Dios se mueve en medio de su iglesia. El poder de Dios es real en medio de su iglesia. Ahora la pregunta es: ¿dónde cayó hoy la semilla? ¿Dónde cayó hoy la palabra de Dios? ¿Cayó en tu vida que está junto al camino? ¿Cayó en tu vida llena de piedras? ¿Cayó en tu vida llena de espinas? ¿O cayó en buena tierra? Decídelo tú, mi hermano. Decídelo tú. Nadie cambia de la noche a la mañana, pero Dios nos va cambiando. Por eso dice la palabra del Señor que vamos de gloria en gloria. Eso es lo que tiene Dios para esta iglesia, una realidad a través de su palabra. Póngase de pie en esta tarde. Póngase de pie en esta tarde. Y lo que yo quiero hacer en esta tarde, mis hermanos, es que empezamos en esta etapa. Somos una iglesia. Tómate de la mano de tu hermano, pero ahora lo vamos a hacer de esta forma, porque es fácil hacerlo con familiares, ¿verdad? Sálganse de su lugar y vayan con otros, allá atrás, allá afuerita. Váyanse, muévanse y vamos a orar en esta tarde. Les dije que familia es bien fácil hacerlo. Miren, muchachas, ahí hay una muchacha que está solita. No, suéltala. A ver, vente, Monse. Mira, Monse. Mira aquí. Te presento a una amiga. Unidos en un solo bautizo, en una sola fe, en un solo Señor. Somos la iglesia de Cristo y vamos a llevar su palabra a todas partes. Vamos a ser portadores de la gloria de Dios. ¿Cuándo lo creemos en esa tarde? Cierra tus ojos en esa tarde. Padre, aquí estamos. Personas que todos los días te seguimos fallando. Personas, Señor, que siguen aprendiendo. Aquí estamos, Señor, una iglesia, Señor, que fue comprada con tu preciosa sangre. Hoy quiero que bendigas la vida de mi hermano. Quiero que bendigas la vida de tus hijos. Quiero que, Señor, salgamos. Te pido, Espíritu Santo, sácanos, Señor, de este confort. Señor, en el nombre de Jesús, haz que explote tu poder en medio de nosotros y que nosotros podamos, Señor, ser portadores de tu presencia, portadores de tu gloria, Señor, y que el mundo pueda ver, Señor, que los cambios que hoy viven en nuestra vida, Señor, tú fuiste el que los hizo realidad. Tú fuiste el que lo hiciste real, Señor. Y que vamos a seguir fallando, es cierto, Señor, pero enséñanos a vernos con ojos de amor. Enséñanos a vernos, Señor, como tú nos ves. Enséñanos, Señor, a poder, Señor, contemplar tu hermosura en la vida de mi hermano. Ahora empieza a orar por tu hermano y dile: Señor, yo veo tu gloria en su vida. Yo veo tu gloria en su vida. Yo veo, Señor, que tú te estás moviendo en su vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si está pasando por problemas, Señor, yo sé que tú los vas a ayudar, Señor. Señor, si él
este momento, Señor, tiene depresión, en el nombre de Cristo, Señor, que sea quebrantada, Señor, toda esa depresión, en el nombre de Jesús. Si vienen enfermos, Señor, empieza a sanarlos, Señor, empieza a sanarlos en el nombre de Jesús. Pero que, Señor, lo sobrenatural sea algo real, algo de todos los días en medio de nosotros. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Y que tú recibas toda la gloria. Bendito eres, Señor.